Bueno, ¿cómo están? Vamos a empezar nuestra siguiente lección, la cual está inspirada en aquellos gráficos básicos, en aquellos gráficos fundamentales, esos gráficos que se utilizan con mucha frecuencia y que debido a que son muy simples, pues entonces hacen parte de ese componente básico, clave, que debemos conocer y que son como el fundamento para ya luego poder desarrollar algunos elementos mucho más elaborados. Bueno, vemos aquí por ejemplo los gráficos de línea. Entonces los gráficos de línea son buenos, muy útiles cuando nosotros queremos representar series de tiempo. Estos gráficos revelan tendencias, revelan cómo los datos varían a medida que el tiempo avanza. Si los datos permanecen consistentes, pues el gráfico de línea no se recomienda, ¿cierto? Porque lo que busca uno es poder detectar y mirar variaciones. Y si tenemos un conjunto de datos que es bastante consistente, pues entonces aquí el gráfico de línea no será una buena opción. Los gráficos de línea se pueden usar para mostrar las relaciones que hay dentro de un conjunto de datos continuo. Acuérdense cuando en una lección pasada hablábamos de las diferentes clases de gráficos por composición, por relación, por distribución, ¿cierto? Cuando hablábamos de esas clases de gráficos. Un gráfico puede estar en varias clases, ¿cierto? Es decir, puede hacer parte de varias clases dependiendo de cómo se puede hacer la interpretación de la información que se está mostrando con él. El gráfico de línea es un gráfico que nos sirve para mostrar relaciones y relaciones dentro de conjuntos de datos continuos. Y se puede aplicar a una variedad amplísima, ¿cierto? A una amplia variedad, se puede aplicar a una amplia variedad de datos o de categorías, como por ejemplo hablar de la cantidad diaria de visitantes que hay a una exposición, o poder hablar de las variaciones que hay entre los estudiantes matriculados o los estudiantes inscritos en una carrera universitaria, o mirar por ejemplo la cantidad de producto que se está vendiendo o que se vende mes a mes. Entonces con estos gráficos, que son gráficos de línea, pues son una muy buena manera de hacer representación de esa información. Los gráficos de área son una clase de gráficos, son una forma de gráficos de línea, ¿cierto? Es como una derivación de los gráficos de línea. Pero en estos gráficos en particular, el espacio entre la línea y el eje se completa, ¿cierto? Se completa, es decir, ese espacio indica un volumen. Entonces se está representando ese volumen que es el área que abarca pues entre el eje X y la línea de la gráfica y que va generalmente coloreado, ¿sí? El gráfico de área se usa cuando, por ejemplo, uno quiere mostrar tendencias a lo largo del tiempo sin que la atención de la persona o del observador o de quien mira se centre en los puntos de datos específicos. Entonces, la idea es que ustedes consideren este tipo de diagrama si rápidamente deberían notar que se trata, por ejemplo, de porcentajes que alcanzan, digamos, hasta un 100%. Entonces, usted puede considerar este tipo de gráfico cuando pues la idea no es centrar la atención en esos datos específicos, ¿cierto? También está el que se llama el gráfico de áreas apiladas. En el primer gráfico que vemos en el amarillito que ustedes pueden ver aquí, pues este es un gráfico de área sencillo, y el que ven en la parte derecha, pues es un gráfico de áreas apiladas para múltiples conjuntos de datos cuando usted lo que desea es ver las relaciones y las partes de un todo. Entonces miren como aquí vamos a mostrar dos cosas:
las relaciones, pero también las partes de un todo. Estos gráficos de área además resultan bastante vistosos por los colores que uno puede entrar a trabajar con ellos. Entonces son gráficos divertidos, pues, pero una cosa importante es que la gama de los colores que se utilice no sea demasiado invasiva, ¿cierto? Pero que tampoco sean tan planos que un color se confunda con el otro y ocasione uno como ese famoso efecto arcoíris. Entonces la idea es poder establecer y tener un balance en el criterio de selección de los colores que se van a utilizar para hacer la representación o plasmarlos en ese gráfico que ustedes desean representar. Vamos a hablar de los gráficos de líneas de varios ejes. Aquí vamos a tener gráficos de ejes múltiples, ¿cierto? Vamos a tener gráficos de doble línea y gráficos de columna y de línea. Cuando hablamos de esos gráficos de ejes múltiples, pues se muestra la versión de eje doble y la más compleja del gráfico, que es la de eje doble y la más compleja de eje doble, ¿cierto? Aquí podemos ver, por ejemplo, tres conjuntos de datos con tres ejes. Entonces, por ejemplo, tenemos la información relacionada por acá, donde por acá tenemos una información que se está presentando, por la parte de acá tenemos otra información que se está presentando, entonces por eso tenemos ejes distintos. En este eje, por ejemplo, tenemos ventas y en este eje, por ejemplo, tenemos temperatura. Entonces estamos viendo que son ejes que tienen valoraciones distintas, medidas distintas. Y por esta parte estamos representando la información del mes o la información del día o la semana o lo que sea que queremos representar. Los gráficos de doble línea, pues estos gráficos de dos ejes, comparan dos gráficos de líneas y puede haber más de dos líneas si se necesita, ¿cierto? Como es pues que estamos viendo acá. Los gráficos que además tienen dos líneas, pues, ¿cierto? Aquí hablamos doble línea, pero además tiene ejes múltiples. Entonces, este gráfico encierra ejes múltiples y además encierra esa doble línea. Cuando hablamos de los gráficos de columna, ¿cierto? Cuando hablamos de los gráficos de columna y de línea, pues este gráfico de ejes combina un gráfico de columnas con un gráfico de líneas. Esa es una clase de gráfico en particular, pues que se puede utilizar, digamos, para mostrar alguna información referente como con la distribución de los datos. Si se quiere recalcar, no sé, por esa línea puede estarnos mostrando una forma como están creciendo los datos, ¿cierto? La manera como esos datos están creciendo y podemos hacer la utilización de ese gráfico de columna y de línea. ¿Qué se debe tener en cuenta cuando nosotros vamos a diseñar estos gráficos de línea? Digamos que, ¿qué se debe tener en cuenta? Bueno, hay muchas cosas que se deben tener en cuenta cuando se van a diseñar estos gráficos. Se debe marcar claramente los ejes para que sea claro lo que se quiere evaluar, ¿cierto? Entonces hay que marcarlos. Se deben remover elementos del gráfico que pueden confundir a la persona que está observando, como por ejemplo las cuadrículas. Entonces es mejor eliminarlas. Los colores diferentes y las etiquetas o leyendas muy grandes no son pertinentes porque abruman, porque cansan la vista y porque pueden confundir. Se debe revisar bien el eje Y porque podría facilitar las cosas, cambiar por ejemplo la escala del eje. Y evitar comparar más de 7 líneas, porque si tenemos más de 7 líneas para comparar, pues eso se puede hacer bastante difícil a la hora de leerlos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los gráficos de barras y los gráficos de columnas. Estos son ideales para representar datos nominales o categóricos o numéricos que se pueden llevar como a una etiqueta, a una categoría de una manera fácil.
Los gráficos de barras y los gráficos de columnas se utilizan para comparar diferentes elementos. Las barras en un gráfico de columnas son verticales, mientras que las barras en un gráfico de barras se presentan de manera horizontal. ¿Qué sucede con los gráficos de barras? Digamos que los gráficos de barras generalmente se utilizan para ayudar a evitar el desorden cuando las etiquetas de los datos son como grandecitas, son como largas, o se tienen más de 10 elementos para comparar. Entonces, utilizamos mucho los gráficos de barras. Por su parte, los diagramitas de columnas o los gráficos de columnas se usan para comparar datos a través de estas barritas verticales cuando uno necesita visualizar números que cambian sobre un periodo de tiempo. Es decir, con estos tipos de gráficos, tanto barras o columnas, podemos representar exactamente la misma información. Lo que pasa es que los unos son más pertinentes cuando esas etiquetas son como grandecitas, esos nombres son como grandes, y en los otros, como en los diagramas de columnas, pues la idea es que uno necesita visualizar cómo están cambiando los valores, los números, digamos, en un periodo de tiempo. Entonces se hace mucho más fácil hacer esa representación con los gráficos de columnas porque ustedes pueden ver esas variaciones, entonces se pueden apreciar de una manera mucho más fácil, mucho más sencilla, ¿cierto? Bueno, ahora hablaremos de otros gráficos como por ejemplo los diagramas de barras agrupadas. Los diagramas de barras agrupadas o gráficos de barras agrupadas ayudan a comparar grupos de categorías y cada barra solita, ¿cierto? Cada barra sola representa un subgrupo. Cuando hablamos de los gráficos de barras apiladas, estos son distintos, una cosa son las barras agrupadas, como la ven en el primer gráfico que tenemos acá, y cuando hablamos de los gráficos de barras, cuando hablamos de estos gráficos de barras apiladas, en estos grafiquitos de barras apiladas, pues en este tipo de gráfico, digamos que la barra individual se divide en varias partes. Entonces, esta barrita se divide en varias partes y cada una de esas partes hablamos de que corresponde a una categoría. Entonces, aquí pueden verlos, estamos haciendo una representación, digamos, de ventas por región. Entonces, el color verde está representando una región, el color rojo representa otra región y así sucesivamente. Entonces, en estos grafiquitos, ¿cierto? Cada una de esas barritas está representando un tipo de categoría, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, estamos hablando que toda esta barra está representando la información en el año, por ejemplo, 2014. Pero dentro de esta barrita, pues los diferentes colores me están representando algo en particular. Son bastante útiles para hacer muchas comparaciones. Entonces aquí estamos haciendo una distribución de las ventas por región y estamos pudiendo comparar lo que se está presentando. Cuando hablamos de los gráficos de barra de progreso, como el último que ven en la parte inferior derecha, sí, en la parte inferior derecha tenemos esos grafiquitos de barras de progreso. Resulta que las barras de progreso son perfectos cuando uno quiere mostrar el avance hacia una meta que está definida o que uno está representando algún tipo de información sobre ese eje. Entonces estos grafiquitos son ideales, por ejemplo, para representar avances en indicadores claves de ejecución. Entonces tengo el indicador clave de ejecución y a través de estas barritas de progreso voy mostrando cómo ese indicador va de acuerdo con lo que se lleva ejecutado, pues, o con lo que se lleva realizado y que ese indicador está especificando. ¿Qué hay que tener en cuenta para diseñar gráficos de barras y de columnas? Bueno, pues comienza el eje Y en 0, ¿cierto? Entonces nuestros ojos son más sensibles al área de barras en un gráfico. Si esas barras se truncan, pues
el observador podría sacar conclusiones que son erróneas. Las etiquetas de los ejes. Hay que tener cuidado, como siempre, con las etiquetas de los ejes, es decir, colocar esas etiquetas, ¿cierto? Los valores en las barritas ayudan a mantener las líneas limpias de lo que son esas longitudes de las barras. Entonces hay que tener cuidado con esa parte, a menos de que sean muy, muy necesarias. Evitar utilizar demasiados colores, como les decía antes, para que no se vaya a generar o llegar a esa gama del efecto arcoíris, ¿sí? que usa un solo color o diferentes tonos del mismo color, que digamos es una práctica que no se recomienda mucho, y puede resaltar, digamos, una barra en particular si usted desea transmitir algún mensaje sobre eso y quiere resaltar eso. Entonces usted puede tratar de resaltar una barrita en particular con un color para que se vea muy distinto y pues obviamente para que llame la atención, que es lo que usted está queriendo. Hablamos ahora de los gráficos circulares. Imagínense que los gráficos circulares se deben utilizar para representar proporciones. No se deben usar gráficos circulares si la cantidad de categorías es muy grande, porque si no eso va a quedar imperceptible, no se va a poder distinguir nada. Entonces estos gráficos, pues la idea es, muchas veces se usan, digamos, para representar un todo mediante las partes componentes. El área total, la idea es que represente el 100% y cada área del circulito pues va a representar un porcentaje de ese 100%. Entonces aquí estamos viendo un claro ejemplo de estos gráficos por composición. Gráficos circulares son una forma de gráficos por composición. También tenemos los gráficos tipo dona, ¿cierto? Donde el gráfico tipo dona es un gráfico que tiene la particularidad de que permite que el centro se pueda llenar con alguna información en particular, ¿cierto? Entonces la idea es que el centro del gráfico se presenta así vacío porque se quiere presentar poner algún tipo de información ahí adicional. Tenemos los gráficos semicirculares, donde el gráfico circular es la mitad de un gráfico de torta o de un gráfico circular. Sin embargo, todavía está representando las partes de un todo, ¿cierto? Pero entonces se quiere recalcar eso, pues no se tiene como muchos componentes, entonces pues no utiliza uno todo un gráfico circular, sino que usa uno un gráfico semicircular. Tenemos el gráfico circular irregular, como este que ustedes están viendo aquí en la parte inferior derecha. Estos gráficos comparan datos a través de las diferencias en las longitudes de los radios de cada área. Entonces, por eso el gráfico se percibe de esa manera, se percibe como un gráfico irregular. ¿Qué debemos tener en cuenta para diseñar este tipo de gráficos, para diseñar estos gráficos circulares? Bueno, recuerden, las partes o segmentos deben sumar el 100%. Se usan mejor cuando hay diferencias significativas entre las partes, es decir, si las áreas del círculo tienen más o menos, digamos, el mismo tamaño, podría ser más bien más pertinente usar un gráfico de barras o de columnas. Es mejor no inclinar el gráfico circular para que se pueda facilitar la lectura de los datos. Si se inclina ese gráfico circular mucho, entonces de pronto esa lectura y esa visualización de los datos y de la información que se quiere transmitir, pues no va a ser tan fácil, ¿cierto? Para aquella persona que está recibiendo la información. Y hablamos aquí de los gráficos de rectángulos. Bueno, con este tipo de gráficos se buscan representar partes de un todo. Con el cambio del tamaño se muestra información jerárquica. Entonces miren todo lo que podemos mostrar, nuestras relaciones, componentes. Con el cambio de tamaño, pues al mostrar esa información jerárquica, los rectángulos van a mostrar diferente tamaño y además diferente color, de acuerdo con los datos que uno quiera representar. El color es muy importante porque puede utilizarse para representar una categoría. Son una forma de rectángulos, digamos, que le permiten a uno ver tendencias, por ejemplo.
esa manera como están los rectángulos permiten además que uno pueda comparar rápidamente. Por ejemplo, si un color, como en el caso pues, que estamos mostrando aquí, se percibe notoriamente, pues entonces usted ya va a ver que hay una mayor tendencia de esa categoría en particular. A diferencia de lo que son las hojas de cálculo, que en las hojas de cálculo podemos mostrar múltiples filas de datos, esta clase de gráficos pueden acomodar muchísimos elementos adecuadamente, lo que facilita lo que estamos hablando, detección de, o sea, tendencias, patrones, de una forma rápida. Además, si lo hacemos de manera correcta, ¿cierto? Si lo hacemos correctamente, pues se puede hacer un uso muy eficiente del espacio. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando diseñamos gráficos de rectángulos? Bueno, tener claro qué es lo que queremos destacar. Eso pues hay que tenerlo claro. Usar colores que contrasten, ¿cierto? Colores que contrasten para que se logre una fácil identificación. Recuerden siempre, la idea es evitar el efecto arcoíris. Poner etiquetas adecuadas en cada parte de manera que se facilite la rápida evaluación del usuario. Evitar que el gráfico sea muy cargado porque se hace difícil de leer, ¿cierto? Entonces hay que hacerlo de forma rápida. Eso es lo recomendable. Vamos a plantear ahora una pregunta. ¿Qué representa la gráfica de área? Bueno, estos gráficos de área representan contribuciones a lo largo del tiempo, variaciones de los datos, áreas de oportunidad en las clasificaciones, el área en metros cuadrados de una cantidad. ¿Cuál es la respuesta correcta? Tómese unos segundos, unos minutos para usted reflexionar qué es lo que está representando una gráfica de área. Entonces, con una gráfica de área vamos a representar contribuciones a lo largo del tiempo. Esa es la idea. Cuando utilizamos una gráfica de área, entonces lo que estamos haciendo es una contribución, una representación de lo que sería una contribución a lo largo del tiempo. Bueno, para ampliar información tenemos aquí estos sitios, IsoTools, ¿cierto? Donde en IsoTools vamos a tener una información interesante de soluciones que nos presentan información gráfica. Tenemos este sitio de USB Cali donde vamos a encontrar también información sobre componentes gráficos, diferentes formas de elementos gráficos, cómo llevarlos a un componente central como es el Balance Scorecard, donde podemos utilizar parte de la presentación de la información de una manera visual. Y tenemos este sitio de Oracle que también nos presenta información pertinente al respecto.